A continuación, escucharemos la lectura del rogatorio en honor de Amin Maalouf, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025, por parte de Jorge Volpi. Muy buenas tardes. 1. 3 amigos sellan un pacto de fidelidad. El primero es poeta, el segundo visir, el tercero se convertirá en líder de una secta criminal. Nos hallamos en los albores del siglo VI de nuestra era, en la resplandeciente ciudad de Samarcanda, por cierto, donde por primera vez se produjo papel fuera de China, dominada por sus inagotables minaretes y sus cúpulas turquesa. Mientras Omar Khayyam redacta sus rubaiyat, en los cuales le canta al vino y a las mujeres y desmenuza la fragilidad del placer y la existencia, Nisan al-Mulk abandona la filosofía y se transforma en el hombre más poderoso del imperio sasánida. Hassan ibn al-Sabah, por su parte, funda una secta de fanáticos ismailíes, cuyo uso del hashish derivará en nuestro término asesino, uno de cuyos miembros ultimará a su viejo amigo el visir cuando éste se dirija rumbo a Bagdad. Yo tendría poco más de 20 años cuando me topé por primera vez con esta historia en Samarcanda, una de las novelas más hermosas con que me he cruzado. Antes de eso, no había escuchado el nombre de su autor, Amin Maalouf, y jamás hubiera podido imaginar que casi 35 años después iba a tener el privilegio de estar a su lado para celebrar su obra con el Premio Phil de Lenguas Romances. Aquel precoz deslumbramiento me llevó a devorar las cruzadas vistas por los árabes y León el Africano, sus 2 libros previos, y a seguir sin descanso sus novelas hasta Los Desorientados, o en su vertiente ensayística hasta El laberinto de los extraviados. Sin embargo, me parece reconocer allí, en la primera parte de Samarcanda, la segunda nos conducirá hasta el hundimiento del Titanic, todas las obsesiones posteriores de Maalouf, las fecundas y tensísimas relaciones entre literatura, historia y poder, la necesidad de desentrañar el presente a partir del pasado, la verdad que surge a partir de la minuciosa suma de realidad y ficción, la batalla intelectual contra todas las variedades del dogmatismo, el nacionalismo excluyente y la discriminación, y en fin, la apuesta por un humanismo democrático en una era dominada por la oscuridad y la mentira. 2. La historia de Maalouf comienza en Makra, el pequeño pueblo de su familia, en 1949. No es el lugar donde nació que en realidad fue Beirut, sino aquel que aparece en su documento de identidad y lo liga con una tradición milenaria, siempre a camino entre 2 mundos. Miembro de un linaje árabe en el que suceden o confunden el catolicismo y el protestantismo, siempre en medio de comunidades musulmanas. Desde muy joven, Amin eligió el francés como lengua literaria, su lengua de sombra. Una amalgama que a partir de 1976, cuando la guerra civil lo obliga a abandonar su patria, lo hará sentir siempre un tanto ajeno a su nuevo entorno occidental y decidido a compartir sus más altos ideales. Prefiero cultivar cierto aire de distanciamiento nómada, ha dicho de sí mismo, el cual me esfuerzo en sublimar en un sueño de universalidad. Esta herida, la herida de la identidad, reaparece una y otra vez en sus ficciones y ensayos, como si la escritura fuese la única oportunidad para curarla. Proveniente de esta región marcada a fuego por atroces conflictos, no solo entre naciones y religiones enfrentadas, sino entre pequeñísimas comunidades enemigas entre sí, Maalouf no podía sino señalar muy pronto el peligro de las identidades excluyentes. Esos relatos fundacionales que, borrando a los otros, se asumen como verdades absolutas,
y se convierten en permanentes fuentes de discriminación. Frente a estas esencias inmutables que se usan como armas, el escritor apuesta por las que sirven en cambio como puentes. Ficciones personales o colectivas, generosas y abiertas, plurales y flexibles, que no pretenden cancelar las diferencias, sino integrarlas en nuestro mejor relato, la humanidad. Han pasado más de 25 años desde que Malouf abordara estas ideas de las identidades asesinas, y su reflexión no podría resultar más urgente. Cuando nos vemos rodeados por líderes que, aprovechándose del sentimiento de mutilación o de despojo que sufren grandes sectores de la sociedad a causa de la globalización capitalista, transforman sus heridas en odio, y bien haríamos en volver a ellas. 3. Mani, el vehemente fundador del maniqueísmo, una religión que por una vez en la historia no se asume como única y verdadera, un profeta tolerante y pacifista en medio de las sectas que desgarran la Persia sasánida del siglo III. Omar Khayyam, Nisan al-Mulk y Hassan ibn al-Sabah, de quienes acabo de hablar, un poeta, un visir y un asesino en la Persia musulmana del siglo IX. Hassan el-Hoasan, conocido como León el Africano, comerciante, viajero, político de Al-Ándalus, ejemplo de tolerancia y lucidez, gozne entre el cristianismo y el islam en el siglo XV. Baltasar Embriaco, comerciante genovés que se lanza en el XVII en busca de un libro que puede salvar al mundo del apocalipsis. Tanios, el hijo de un asesino fugitivo en el Oriente Medio del siglo XIX, y su búsqueda de refugio y paz. Ocean, un musulmán que participa de la resistencia contra el nazismo en el siglo XX y en contra de las tensiones del conflicto palestino-israelí, ama sin pudor a una mujer judía. Y en fin, Adam, un historiador árabe exiliado en París, que repasa la tragedia reciente del Líbano, microcosmos del resto del planeta, acaso un trasunto de su autor. Las novelas de Malouf conforman una sola, enorme, ambiciosa novela río, un inaudito fresco con las tensiones entre Oriente y Occidente, un paisaje de fondo ineludible, poblado por personajes liminales, asediados por las pulsiones de destrucción y muerte de su época, siempre en busca de una salida hacia la luz. Esta portentosa saga nos lleva de los senderos de luz a Samarcanda, de León el Africano a El viaje de Baldassare, de la roca de Tanios a las escalas de Levante y al cabo a los desorientados, o incluso a Orígenes, su vibrante libro de memorias. Sus personajes forman así una honda genealogía, casi una familia, llena de figuras a caballo entre la fe y la razón, el despotismo y la libertad, la barbarie y la tolerancia, la literatura y el poder. Como en un espejo invertido, Malouf nos conduce en una segunda saga al porvenir. En ella encontramos a Beatriz, una de las últimas mujeres en un futuro dominado por la ferocidad de los varones, y a Alexander, un sobreviviente del apocalipsis, y su vecina Eva, náufragos en una isla del Mediterráneo, capaces, no obstante, de controlar los destinos de la Tierra. Estas visiones distópicas, surgidas casi como un experimento mental en torno a las reflexiones propiciadas por su obra ensayística, se reúnen en el primer siglo después de Beatriz y en Nuestros inesperados hermanos. Una puesta en escena en torno a los peligros identitarios, tecnológicos, climáticos, políticos y sociales que nos acechan a diario. Tenemos así a dos escritores, a dos Malouf frente a frente. El que reinventa lúcidamente el pasado para mostrarnos quiénes somos hoy, y el que, con inquietante clarividencia, nos confronta con quienes podríamos llegar a ser en un futuro, por desgracia, muy posible. 4. Dejo que sea el propio Malouf quien en sus palabras resuma la vocación que anima su escritura, en particular la de sus ensayos, lúcidas y necesarias reflexiones que realizan una minuciosa anatomía de nuestras sociedades y que no se detienen en su esfuerzo por construir e imaginar una mejor conciencia democrática. Las identidades asesinas, el desajuste del mundo, el naufragio de las civilizaciones
y el laberinto de los extraviados. Lo cito. En todo lo que escribo, tengo la sensación de llevar a cabo un combate, mi combate permanente es siempre el mismo. Contra la discriminación, contra la exclusión, contra el oscurantismo, contra las identidades estrechas, contra la falsa guerra de civilizaciones y asimismo contra las perversidades del mundo moderno, contra la manipulación genética riesgosa. Pacientemente me esfuerzo por construir puentes y me enfrento a los ritos y a los hábitos que alimentan el odio. Es el proyecto de una vida que se continúa de libro en libro y que seguiré en tanto pueda escribir. Un proyecto que se cifra, sin duda, en mi estado de minoría y que busca trastocar las cosas con una aparente dulzura. Fin de la cita. Esa inteligente dulzura es la que se aprecia a sí mismo. No puedo dejar de mencionar su fervor musical en los brillantes libretos que Maloof ha escrito para las canciones y óperas de la gran compositora finlandesa Kaija Saariaho, El amor de lejos, 4 instantes, Adriana Mahler, La pasión de Simón y Emily. ¿Acaso uno de los proyectos de colaboración artística más notables de nuestra época? Remansos frente al horror. Y 5. Como en el imperio persa, la Persia sasánida, la era de los descubrimientos, el siglo de las luces, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Líbano, oscuros escenarios frecuentados por Maloof, o ese tenebroso futuro que vislumbra en sus libros anticipatorios, hoy nos encontramos ante un abismo. Mientras la barbarie se fortalece por doquier, por ejemplo en Gaza o en Ucrania, quebrantando los ideales de igualdad, libertad y solidaridad, el humanismo nómada de Maloof se vuelve más necesario que nunca. Es él quien nos recuerda que frente a las incontables mutaciones del fanatismo homicida de Al-Sabah, debemos apostar, como él, por los pequeños placeres compartidos a los que les canta a diario Omar Khayyam. Muchas gracias. A continuación, Carla Ekaterina Plater Pérez, rectora general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega a Amin Maloof del Premio Film de Literatura en Lenguas Romances 2025.